Hola, mi nombre es María Rebeca y esto es Echando Cuentos con Rebeca. Por cierto, que hace pocas horas ya tengo 40 años. A esta edad la sociedad ya te exige tener varias cosas listas. Una casa propia, un matrimonio, tener hijos y una estabilidad económica impecable. Pero gracias a Dios la historia nos ha demostrado que nos tiene que ser así. A los 40 años, Vera Wang diseñó su primer vestido y Carolina Herrera creó su imperio de moda a la misma edad. Pero ¿qué pasa cuando llegas a los 40 o a la edad que estés cursando y sientes que no sabes quién eres, ni dónde estás, ni saber si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres hacer? ¿Qué pasa cuando te miras al espejo y no sabes quién eres, sino que vives modo bombero, apagando incendios a cada rato? El incendio de la casa, el incendio de los chicos, el incendio de las finanzas, con las deudas, con las responsabilidades. Y mientras que estás apagando todos estos incendios, tú sientes que te estás quedando atrás. Si te sientes así, quédate, porque no te voy a dar fórmulas mágicas. Vengo a abrirte las puertas de mi laboratorio para mostrar cómo la ciencia de la gerencia es capaz de recabar. Si hoy me preguntan a qué te dedicas, yo tengo que decir que soy ama de casa, pero no siempre fue así. Durante casi una década en Venezuela yo era una persona que nunca se le cerraban las puertas laborales. Yo empecé a trabajar antes de terminar la secundaria y mi único enfoque era graduarme de la universidad. Así que yo, mientras que trabajaba, estudiaba en la noche y el estudiar me daba unas ganas de seguir avanzando dentro de la empresa que siempre, bueno, mientras metía hojas de vida, siempre quedaba postulada y quedaba para el puesto. Y muchas veces quedé para puestos más altos de los que yo aspiraba. Así que tenía completo el control de mi vida. Gracias a los estudios, gracias al rubro, al trabajo que yo hacía, pues yo me sentía muy bien. Yo lo que quería lo conseguía. Y la verdad es que fue una década fascinante. Pero en el 2014 decidí renunciar. Verdaderamente me sentía saturada políticamente. Si bien no renuncié sin tener nada seguro, me fui por un emprendimiento que no funcionó y que tuve que dejar en ese momento porque también estaba planificando mi boda y a pocos meses de casarme quedé embarazada. Pero ahí empezó mi aislamiento interior, pero no me daba cuenta porque entre los compromisos de la boda y mi embarazo yo estaba completamente distraída. En el 2016 nació mi hijo y nació con una condición muy importante, un angioma de Cirano, que le fue creciendo evolutivamente. Yo era la primera vez que era madre, la primera vez que era esposa y la primera vez que conocía el mundo pediátrico. Así que en ese tiempo, en esos años, en el 2016 específicamente, me tuve que dedicar a ser madre al 100%. Y en ese momento el país estaba viviendo por una situación muy complicada a nivel económico, a nivel de social con los alimentos y estaba difícil la situación. Y a los pocos meses de haber nacido mi bebé, también mi esposo perdió el trabajo. Y en ese momento yo caí en cero. Yo no podía creer que yo estuviese viviendo una situación así, cuando unos pocos años anteriores a ese año yo era la otra cara de la moneda. Yo no entendía nada. Sin embargo, entre mi esposo y yo conseguimos una conexión. Lo que, en lo que yo era fuerte,
mi esposo era débil y yo lo sostenía. Y en lo que él era fuerte, yo era débil y él me sostenía. Una de las cosas que siempre recuerdo de mi esposo era que él revisaba el closet y buscaba los libros que estuviesen en buen estado y los juegos de mesa que estuviesen en buen estado. Los guardaba en una maleta y se iba al Puente de la Candelaria a venderlos. A mí eso me pareció fascinante y de verdad de mucha admiración. Y cuando llegaba, él escribía porque tenía un convencimiento total de que su emprendimiento no iba a sacar adelante y que nos iba a dar la luz en ese momento. Así que entre treteros y pañales tuvimos una estrategia. Nos acostábamos temprano con el bebé y sin conversar nada, para que en la madrugada él me contara de su proyecto y yo le diera una asesoría gerencial. Y así estuvimos 6 meses, que fue el periodo que estuvimos desempleados. Cuando a la medida que íbamos ajustando el proyecto con estas asesorías gerenciales, iba agarrando más cuerpo. Y no me lo van a creer, el proyecto surgió. Les prometo que ha sido esto una de las experiencias más hermosas de mi vida. Que yo, o sea, haber vivido esto de que entre su creatividad y mi asesoramiento gerencial haya fluido esto, para mí fue un regalo de Dios. Y así fue creciendo. Armamos un centro de entrenamiento, el servicio infantil que teníamos nos lo contrató una empresa muy importante. Teníamos 2 empresas que trabajaban, que lo teníamos como clientes, así que nosotros estábamos muy, muy, muy contentos. Pese a que estábamos comenzando el emprendimiento y el negocio, no es que nos agarraba la estabilidad económica muy rápida, pero sí estaba fluyendo. Pero sucedió algo que no nos esperábamos. Un día llegando al apartamento, cuando estábamos abriendo la puerta, la cerradura se vino con nosotros. Nosotros no entendíamos qué había pasado. Cuando entramos al departamento, resulta que nos habían robado. Y ahí yo quedé en la nada. Fue una sensación tan decepcionante, tan triste, tan deprimida, que yo, en la sensación de no sentirme ni segura en mi propia casa, me hizo ver otros horizontes. Y un día, sentada en la sala de mi casa, viendo la ventana del Ávila, fui a donde mi esposo y le dije: quiero irme del país. Ya no me siento bien acá. Pese a que era una decisión difícil, al final mi esposo estuvo de acuerdo. Yo no les puedo explicar si fue una buena decisión o una mala decisión, que esas son una de las cosas que esta década de los 30 me dejó, que hay decisiones que uno toma que pueden ser buenas y que pueden ser malas. El caso es que pusimos una fecha límite para irnos y sorpresivamente nos fuimos 3 meses antes de esa fecha. Las cosas fluyeron, los pasajes fluyeron, los pasaportes, todos los permisos, pese a que hubo hasta cierre de frontera, podíamos salir porque la peatonal no estaba cerrada y tuvimos que salir caminando. Fue increíble la manera en que nos fuimos, pero yo, sin saber, tenía en la maleta algo que pensaba que se me iba a resolver cuando llegué a la Argentina. Esa era mi identidad. Y resulta que no, la emigración no me abrió luz para mi identidad, todo lo contrario. Llegar a un sitio desconocido con un dolor emocional del desarraigo tan fuerte, te invade tanto que no te da tiempo de poder explorarte en tu interior y ver quién eres tú y dónde estás parado. Así que bueno, seguimos adelante. La Argentina ha sido para mí una madre adoptiva que te da todo lo que necesitas. A nosotros, como les digo, buena o mala la decisión, nos fluyeron las cosas. En 6 meses conseguimos un departamento. Yo pude seguir el tratamiento del angioma de mi hijo y lo logré.
terminar la cirugía de mi hijo, y a mi hijo es libre de angioma por eso. Eh, pero mientras tanto, yo no tenía identidad, yo no sabía, yo este, no me sentía bien, yo empecé a hacer cosas que me gustaban, yo empezaba a dar clases en los gimnasios, me empecé a meter en la parte de comercialización, que me empezó a gustar, un rubro que yo no sabía si me gustaba o no, porque siempre fue más administrativo, pero resulta que me gustaba y me sentía bien, tenía los tiempos para hacerlo y para atender a mi hijo. Pero yo enfrascada en que un trabajo tradicional era lo que me iba a dar esa estabilidad económica que yo quería sentir, yo las veces que me salían en las oportunidades, yo soltaba todo lo que a mí me gustaba hacer. Y resulta que estos trabajos tradicionales no duré más de 3 meses. Y siempre fue a causa de mis hijos, de que estábamos muy lejos, de que se me enfermaran, de que no me renovaban el contrato porque tenía hijos pequeños. Y ojo, y no es que estoy arrepentida de ser madre, porque no hay cosa para mí más hermosa y por la que yo le doy gracias a Dios infinitamente, es porque me haya hecho madre. Porque ser madre, pues a mí me recobró la autoestima que había perdido, me recobró, o sea, me hizo ver lo capaz que yo soy, que para mí no hay desafío grande si es por mis hijos, la fortaleza, la resiliencia, todo lo que soy capaz, o sea, todo lo que sí, lo que soy capaz de hacer para el bien del otro me lo hizo gracias a mis hijos. Pero si quieren saber un poco más de cómo ha sido mi experiencia como madre, aquí en este canal hay un video que se llama Lo lindo de ser madre, que ahí les cuento mi experiencia. El caso es que al final yo me estrellaba por lo que le digo, como yo pensaba que era con un trabajo tradicional que yo podía encontrar una estabilidad económica, yo al final por 10 años no eché raíces. Entonces lo que yo hacía era como buscar a esa Rebeca o lo que hacía esa Rebeca de hace 10 años atrás, pero tratándola de adaptar a mi realidad del momento. Entonces yo empecé a buscar trabajos que no necesitaban de horario fijo, pero en el mismo rubro del que yo me desempeñaba. Y así traté de estar por 3 años, siendo constante, siendo consecuente, tratando de agarrar todas las técnicas que me decían, haciendo, pero nada fluía, nada progresaba. En pocas palabras, no facturaba nada. Entonces yo digo, no, ¿cómo es que yo estoy aplicando todo como tiene que ser y no está fluyendo? Y lo que fluye se cae, no se queda, me explico, porque muchas veces facturaba, pero a los pocos meses la gente le daba de baja al producto que le vendía. Entonces yo decía, esto no puede ser, no puede ser que esté 3 años y no termine de encontrar un progreso en esto. Y la verdad es que estas respuestas de mi vida me daban caos. Y unido a eso, como les comento, yo no solamente tuve un nene, yo después de 5 años tuve 2 nenas hermosas. Y yo pues obviamente quería o brindarles todo lo mejor a las chicas y pensaba que este, de esta manera, buscándome de esta manera lo podía hacer y resulta que no. Entonces, de verdad que me era muy frustrante el dar patadas de ahogado. En ese periodo de tiempo, mis padres deciden venirse a la Argentina. Ahí yo aproveché a mi madre para varias cosas, para que me ayudara con los chicos y también para experimentar un poco lo que es la vida, cómo eran los patrones que yo tenía, cuál era el pensamiento, qué es lo que me pasaba, qué es lo que sucedía que no terminaba de arrancar. Pero la vida me jugó algo muy complicado, porque a los 2 años mi mamá falleció y ahí mi vida
no cayó en cero, sino que cayó en silencio. Después de la muerte de mi madre, pues a mí no me quedaron ni ganas de dar más patadas de ahogado. Yo no entendí nada. Yo me empecé a quedar en un silencio profundísimo, pero sabiendo muy bien que yo tenía unos hijos a quien responderles, un esposo a quien, para quien estar viva. Pero yo me decía, ¿y yo qué? ¿Dónde estoy? Y haciendo terapia de cuentos con una amiga que también vivió este acontecimiento años anteriores, ella me dijo, Rebeca, ¿tú te acuerdas de nosotras cuando estábamos juntas hace 10 años atrás? Nosotras tenemos un poco más de 10 años siendo amigas. Y yo le dije, claro que sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo de todas las cosas vividas, me recuerdo de todas las lágrimas que vivimos juntas. También me acuerdo de todas las oportunidades que tuve en esa época y otras oportunidades que no aproveché, que seguramente si yo lo hubiese aprovechado mi vida hubiese agarrado otro rumbo, por ahí menos inconcluso, hubiese tenido una vida un poco más definida, más concreta. Y ella me dijo, bueno, a mí me pasa lo mismo. Imagínate entonces ahora, ¿verdad? Imagínate ahora dentro de 10 años más adelante. ¿Te gustaría decirte lo mismo, tener la misma sensación de que no aprovechaste oportunidades, de que no hiciste o no te arriesgaste a hacer tal o cual cosa? Y yo le dije, no, definitivamente no. No quiero llegar a mis 50 diciéndome, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no aproveché esta oportunidad? ¿Por qué no me esforcé para lograr esto? Definitivamente no. Definitivamente esta pregunta a mí me explotó la cabeza y me di cuenta de algo. Que Dios me dio un cerebro estratega, no para tenerlo de ocio. Entendí que para salir del caos no necesito misticismos, sino necesito herramientas gerenciales administrativas, que archivar mis sueños no es una opción. Entonces recordé a la matriz DOFA, que es una estrategia gerencial de planificación y procesos para rescatar empresas en quiebra. Entonces, ¿por qué no usarla para rescatar nuestras vidas? Y aquí está el valor para ti que me estás viendo. Seas madre, seas padre, seas emprendedor, estés en un trabajo tradicional, desempleado, en emigrante o en tu país donde estés. Ya no tienes que vivir improvisando. Si ordenas tu mente con estrategia, puedes volverte el gobernante de tu realidad, por más caótico que sea tu entorno. ¿Ya? Por eso hoy, a mis 40 años, declaro oficialmente inaugurado este canal, Echando Cuentos con Rebeca. Este no va a ser un espacio para personas perfectas, va a ser un laboratorio abierto para personas reales. Aquí te voy a contar mis cuentos, mis caídas, pero también te voy a mostrar qué herramientas gerenciales voy a ir utilizando para transformar mi cuerpo, mis finanzas y mi tiempo. Así que si tú también quieres dejar de ser el bombero de tu vida y convertirte en el gerente de tus sueños, suscríbete, dale like y comparte este video. Y acompáñame en esta misión rescate. Tus sueños se quieren hacer realidad, pero tienes que darle una estrategia. Nos vemos en el próximo cuento.